Bueno, entonces tenemos que el modelo de gestión que elegimos fue los grupos de riesgo clínico. Somos el grupo uno, conformado por Susan Valenzuela Torres, Randa Milena Ríos Villalba. Entonces, tenemos que en los últimos años los sistemas de salud en el mundo se han enfrentado a un incremento progresivo en la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles y en sus complicaciones clínicas, aumentando de esta manera las diversas comorbilidades de una población, teniendo implicaciones no solamente en la calidad de vida de las personas, sino también en el impacto en los gastos asistenciales y en la eficiencia del sistema sanitario, lo que ha surgido la necesidad de implementar diferentes herramientas o modelos que permitan tanto medir como clasificar y predecir los gastos de los recursos sanitarios de acuerdo a cada uno de los pacientes. Entonces tenemos que este modelo, que son los grupos de riesgo clínicos, esto lo que busca es agrupar a los pacientes con características clínicas similares, lo que posibilita de esta manera comparar los costos y los resultados y niveles de eficiencia entre los diferentes servicios de salud, lo que contribuye a ser una herramienta clave para comprender eh, cómo la comorbilidad influye en los costes asistenciales y de esa manera optimizar los diferentes recursos y orientar las políticas públicas en salud hacia una atención mucho más equitativa y sostenible. Lo que buscamos al aplicar este modelo en la Secretaría de Salud del Departamento de Boyacá es que desde un enfoque de salud pública, comprender esa relación que hay entre la comorbilidad y los gastos o costes asistenciales para el desarrollo de políticas basadas en la evidencia. Y de esa manera, pues lograr tener un impacto en la atención integral y darle continuidad a los servicios sanitarios. Además también de implementar diferentes estrategias de prevención de complicaciones evitables, y lo que me va a contribuir pues a mejorar la planificación y la evaluación de los servicios de salud. Eh, Bueno, entonces tenemos que los fundamentos teóricos de de este modelo, entonces tenemos que integran aspectos clínicos, epidemiológicos y económicos, y esto pues para ofrecerme una visión mucho más global del paciente. Dentro de estos fundamentos tenemos la teoría de la morbilidad y del riesgo poblacional. Es el primer fundamento teórico y se basa en la premisa de que la morbilidad es el principal determinante del uso de los recursos sanitarios, es decir, los pacientes con mayor carga de enfermedad tienden a requerir más consultas médicas, hospitalizaciones y tratamientos farmacológicos. Eh, Otro de los fundamentos es el Case Mix Theory, y lo que nos plantea es que las poblaciones o grupos de pacientes presentan diferentes combinaciones de enfermedades y por lo tanto diferentes niveles de complejidad asistencial. Eso nos va a permitir comparar la eficiencia y los costos entre instituciones, ajustando los resultados por el nivel de complejidad clínica de los pacientes atendidos. Tenemos otro fundamento, la economía de la salud y eficiencia en el uso de los recursos. Tenemos que esta ya es una perspectiva mucho más de la economía de la salud y responde al principio de la eficiencia asignativa, que busca distribuir los recursos de acuerdo con las necesidades reales de cada población. Otro de los fundamentos es la teoría de la continuidad y la coordinación asistencial. Este modelo también eh, apoya la teoría de la atención integrada y continua, que enfatiza la necesidad de ofrecer cuidados coordinados a lo largo del tiempo y entre distintos niveles de complejidad en el sistema.
Tenemos fundamento, es el enfoque epidemiológico y predictivo. Incorpora en este diferentes herramientas estadísticas y epidemiológicas que me permiten predecir la utilización futura de los servicios y los costos esperados. Y este se basa en diferentes bases de datos clínico-administrativas. El modelo utiliza diferentes algoritmos que agrupan diagnósticos en categorías homogéneas. Otro de los fundamentos teóricos es el marco teórico de la gestión clínica y la calidad asistencial, y finalmente se basa en la gestión clínica basada en los resultados, que promueve de esa manera la evaluación continua del desempeño de los servicios, y eso me va a permitir de cierta manera hacer comparaciones, eh, comparar la eficiencia entre las instituciones y profesionales, identificando desviaciones de costos o frecuencias en el uso, y de esa manera desarrollar estrategias que mejoren la atención. Bueno, entonces mi nombre es Randa Ríos, yo les voy a hablar de los criterios de aplicación para el Clinical Risk Group. Tenemos los criterios clínicos en donde, por ejemplo, vamos a tener el número de enfermedades crónicas que tenga el paciente. En este caso, por ejemplo, el paciente que tenga más de una enfermedad crónica va a aumentar la morbimortalidad de este paciente. Un paciente que tenga diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica va a tener mayor riesgo de tener más eventos hospitalarios, tener mayor riesgo de un desenlace fatal, lo que aumenta el riesgo. ¿Qué tan estables están estas patologías? Por ejemplo, qué cantidad de descompensaciones tiene en un año. Este se calcule en base a cuántas hospitalizaciones ha tenido en el último año el paciente. Diagnósticos catastróficos, por ejemplo, VIH, un cáncer metastásico, una insuficiencia cardíaca terminal, colocan en pacientes en una escala de mayor riesgo. Y eventos agudos dados como unas infecciones graves, traumas, cirugías mayores, también aumentan el riesgo de estos pacientes. Bueno, tenemos también los criterios demográficos y los criterios sociales, como podemos ver aquí, que son pacientes mayores de 65 años, son pacientes que van a tener un mayor riesgo. Pacientes según el género, para ciertas patologías también van a tener un mayor riesgo. Por ejemplo, el paciente en el caso del sexo masculino va a tener un mayor riesgo para desarrollar cáncer de próstata, pues porque las mujeres pues no contamos con este órgano. En el caso de las mujeres tienen mucho mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Recordamos que los hombres también pueden desarrollar cáncer de mama, pero en una proporción muy mínima. Y las condiciones socioeconómicas también influyen en esto, ya que el paciente, digamos que por no tener acceso a servicios de salud, en ocasiones no se hacen los tamizajes en el momento indicado, el diagnóstico se hace tardío, entonces también lo clasifica con un riesgo mayor. En cuanto a los criterios de utilización de los servicios de salud, un paciente que tenga más eventos hospitalarios en el último año va a tener mayor riesgo de una morbimortalidad más alta. Un paciente que consulte recurrentemente urgencias, pacientes que usen medicamentos de alto costo o que usen, por ejemplo, oxígeno de manera permanente, o pacientes que estén en programas de crónicos, estos pacientes que estén en programas de VIH, en programas renales, en programas de anticoagulados, en programas de cáncer de mama, etcétera. Bueno, ahora vamos a continuar con el proceso de aplicación propuesto para el modelo. Este modelo que nosotros escogimos lo quisimos aplicar en este ejemplo con la Secretaría de Salud de Boyacá, con una Secretaría de Salud medianamente grande. Entonces tenemos que, para aplicar este proceso de una manera efectiva, nos planeamos más o menos 6 pasos. Estos 6 pasos tienen más o menos una duración aproximada de 2 años. No es un proceso pues muy rápido que digamos, porque es un proceso que
requiere de muchos datos, de una base de datos que alimente demasiados datos, y pues para garantizar la calidad del dato, el monitoreo constante, realmente como la adecuada adherencia a este modelo, requiere tiempo en cada una de las etapas. Entonces, la primera etapa que nosotros planteamos es la fase preparatoria. En la fase preparatoria eh, es que todos los actores que deben estar involucrados en este proceso, por ejemplo, pues en la Secretaría de Salud debe estar la Dirección de Planeación en Salud, debe estar los modelos de TICS, que son los que nos van a ayudar como a activar la plataforma y los medios en donde vamos a reunir la información, deben estar los financieros, deben estar principalmente los gerentes de las ESES, de los servicios pues como tal públicos, los hospitales de la red pública, pero también queremos que estén involucrados los gerentes o los dueños de instituciones privadas como IPS privadas para poder obtener pues una información adecuada y global y que realmente haya un impacto. Asimismo, no solamente IPS, sino también de pronto otras empresas aliadas como los laboratorios en salud. Entonces, pues para esto yo creo que no se debe solo una reunión, sino múltiples reuniones en las cuales se pueda socializar adecuadamente el modelo propuesto, en las cuales se puedan escuchar a cada una de las partes, qué proceso le toca a cada uno, cómo se pueden llevar a cabo este tipo de procesos. ¿Listo? La segunda fase es la fase de integración de datos. Ahí es lo que tenemos que tener claro, es qué datos son los que realmente debemos tomar. Uno son los RIFs, que conocemos como el Registro Individual de Prestaciones de Servicios de Salud. Estos son más o menos lo que se factura. Por ejemplo, cuántas consultas de promoción y prevención, cuántas consultas externas, cuántos procedimientos, cuántas consultas por especialista, cuántas urgencias, cuántas hospitalizaciones. De ahí podemos tener un dato pues fiable, sin embargo también debemos ahondar en otras fuentes de información. Para eso nosotros planteamos las bases de datos de CISPRO, las bases de datos de RUAF que involucran los nacimientos, las defunciones, otra información pues más a detalle que nos puedan brindar las ESES o las IPS acerca de la información de los pacientes, realmente datos personales, nombre, bueno, edad, el grupo poblacional, más o menos antecedentes de riesgo, los diagnósticos, ¿sí? Otra información que deben presentar las ESES y la IPS son los datos de las consultas, el tiempo de hospitalización, el consumo de medicamentos, y en cada una de las etapas que se va a presentar siempre debemos tomar un tiempo para depurar, por ejemplo, datos duplicados, porque es probable que de pronto un paciente que se haya atendido en el hospital por una cosa, lleve un proceso en una IPS privada por otra patología y se pueda presentar pues como un mal dato al duplicar o disminuir pues los valores por no tener en cuenta estos datos duplicados. Validar la consistencia pues de estos datos y asegurar realmente por paciente y por periodo. Importante también es el uso correcto del CIE-10, que es algo que me incluyo y de pronto a veces no tenemos como tan marcado la importancia del CIE-10, a veces en nuestras consultas pues tan rápidas de 10, 15 minutos, en consulta externa, prioritaria. Olvidamos y marcamos solamente el dato principal, pero olvidamos marcar los CIE-10 asociados, las antecedentes de importancia, y eso pues nos lleva a que no tengamos una adecuada calidad del dato o el paciente se pueda luego como agendar en un grupo distinto de los 9 que vamos a ver. ¿Listo? La fase de clasificación pues del modelo como tal es allí cuando vamos a aplicar los 272 grupos básicos para luego asociarlo a los 9 estados de salud. Una vez podamos tener esos 9 estados de salud, vamos a analizar
el gasto y el uso de los servicios, que sería el punto 4. Entonces, se debe asociar a cada paciente, pero no, ya no sería Pepito Pérez, sino sería por el grupo poblacional. Por ejemplo, el 9, que generalmente es el que tiene mayor gasto. Entonces, ¿cuánto es el costo de atención por consulta, por urgencia, por hospitalizaciones, por medicamentos, por uso de laboratorios y imágenes? Pero también cuál es el gasto promedio según el estado de salud. Eso es lo que nos va a permitir estimar el CRG. Entonces, una vez identifiquemos, por ejemplo, cuál es el grupo de estos 9 que tiene el mayor alto impacto económico y determinar el porcentaje de población, pues, en dónde está distribuido, en qué hospitales son los que más están usando este gasto, ¿sí? Eso ya entraría también a la fase de planeación e intervención como fase 5. En esa fase, ya una vez tengamos los datos, ya los clasificamos por grupo y ya tenemos cuánto es el costo por grupo. Luego de esto, entonces vamos a hacer como un mapa de riesgo en salud. Por ejemplo, visualizar cuáles son los niveles de riesgo por municipio, puede ser, por ejemplo, cuál de los municipios de Boyacá es el que está teniendo mayor gasto, para luego esta información le sirva a los entes gubernamentales, al gobernador, presentar proyectos al nivel, a nivel no gobernación, sino a nivel país, por ejemplo, gobierno nacional, para que los recursos sean destinados a esa S que está teniendo mayor gasto. Porque está teniendo mayor gasto? Si es que está de pronto centralizada la salud, es la que tiene mayor especialistas, es la que tiene, no sé, mayor equipo, TAG u otras fuentes, pues, que requieren mayor gasto en salud. Por ejemplo, también podemos decir, en tal municipio creemos que para disminuir los gastos que se están presentando por hospitalizaciones prolongadas, podemos implementar el proceso de hospitalizaciones o atenciones domiciliarias, hospitalización en casa, ¿sí? Entonces, para eso es que nos sirve el GRD que vamos o que queremos aplicar en las secretarías de salud, en este caso de Boyacá. Otro aporte que podemos sacar teniendo estos datos, por ejemplo, cuántas personas en tal IPS usan la teleconsulta. Y podemos hacer pioneros, pues, de llevar a cabo las teleconsultas en ese municipio que ya están mucho más familiarizados y disminuir el gasto, el consumo, pues, de una consulta presencial. Luego de ese, pues ya tengamos el mapa, sabemos cuál es el municipio que gasta más, el que gasta menos, en qué gasta, y qué patologías son las que están gastando más para saber pues en dónde vamos a ajustar el recurso. Se debe pues ir ajustando la contratación de servicios, las redes integradas, las rutas integrales de atención, deben ir enfocadas a disminuir el gasto y pues atender también la población como tal, la enfermedad. Luego tenemos como tal el monitoreo y la evaluación. Este sería nuestro último paso. Ya supimos en dónde están los pacientes, cuál es el mayor gasto, lo distribuimos, pero esto es un proceso cíclico. Sabemos que los pacientes son cambiantes. El paciente que habíamos clasificado como un riesgo 5, ya su diabetes se afectó, tuvo un infarto, cambiaron pues todos los procesos de salud, cambiaron de grupo etario, aumentó el costo y por eso necesitamos que este proceso no sea de una única vez, que se tome el tiempo de medir esos datos, sino que sea un proceso que se esté de pronto actualizando. Nosotros planteamos que esta información se pueda llevar a cabo a la Secretaría de Salud cada 3 meses para así pues estar pendiente de la calidad del gato, la progresión, la variabilidad de las hospitalizaciones, la conducta como tal de los pacientes y así evaluar el impacto. Medir, por ejemplo, darles estas metas a las IPS o EPS, medir reducción en el gasto hospitalario, medir reducción en el gasto por urgencias, evaluar mejoras en control de enfermedades crónicas y satisfacción de usuarios. También
pues debemos como tal plantearnos otros cambios como la variabilidad de los gastos. Asimismo, esta información se debería presentar al Ministerio de Salud o pues la debe tener la gobernación para ir presentando proyectos y tomando decisiones en base pues a realmente el comportamiento que está teniendo el departamento y así pues favorecemos a que el sistema de salud sea rentable, sea de mayor cobertura y pues lo que más nos importa a todos nosotros es realmente atender a los pacientes en salud y realmente pues poder resolverles sus patologías. Entonces finalmente este modelo es un modelo que parece complejo por la gran magnitud que tiene recoger esta información, que sea de calidad, estarlos auditando, monitorizando, es constante, es cambiante, pero el poder lograr esto favorecería demasiado, no solamente al municipio que lo esté aplicando, sino simplemente a nivel nacional, favorece al sistema de salud y favorece principalmente a los pacientes. Aquí tenemos pues algunas referencias bibliográficas que tomamos para este trabajo. Muchas gracias.